Muy bien. Si hay una realidad que creo que ya hemos estado afirmando y reafirmando a lo largo de estos últimos días, desde un último tiempo, es que el Señor es soberano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el Señor es soberano? Porque la Biblia nos lo muestra de una manera muy clara, que Él es el soberano, no nosotros, que Él es quien reina, no nosotros. La verdadera conversión es evidente cuando el Señor es Él y nos sometemos a su soberanía y descansamos en su soberanía. Que Él es soberano quiere decir que Él lo gobierna absolutamente todo, que Él controla absolutamente todas las cosas, que nada escapa a su conocimiento, que nada escapa a sus planes, sus propósitos, y que Él es soberano quiere decir que no está sujeto a nada ni a nadie. Que Él es soberano quiere decir que nada ni nadie influye en sus planes y propósitos. La voluntad de Dios abarca desde lo más grande, lo sabemos, desde lo más extraordinario hasta lo más pequeñito. En la forma en que han sido creadas todas las cosas, todo el universo creado, hasta cualquier enfermedad, hasta cualquiera de las circunstancias que nos pasan en nuestro día a día. Aún si respiramos es porque Él es soberano sobre nuestras vidas. A diferencia de lo que ocurre con nosotros, sus planes no se desbarajustan. Nosotros podemos, quizá tenemos en nuestra mente emprender un viaje, arrancamos, la rueda del coche se estropea y ya casi que no avanzamos, lo dejamos quizá para otro día o perdemos el tiempo. Sin embargo, Él sigue avanzando, Él sigue obrando, nada se detiene, con mano poderosa, con brazo fuerte, Él sigue avanzando para que sus planes, sus propósitos lleguen hacia donde Él quiere. El Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie aquí debajo del cielo que se pueda levantar con un grito insolente, repugnante, si me permitís, y decirle, ¿qué haces? Somos como nada. Isaías 46:9, yo soy Dios y no hay otro, y nada hay que semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos. Él ha decidido y se cumplirá, porque Él es fiel a sus promesas y nadie estorba sus planes y sus propósitos. Él está en el trono, dirigiendo, controlando, gobernando de manera justa, de manera con autoridad. Y nada ni nadie, digo, lo puede detener. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice que Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora la pregunta es, si todo esto es así, y así lo creemos, así lo afirmamos, así lo predicamos, que Él es soberano sobre todas las cosas, que Él conoce todas las cosas, que nada ni nadie puede detener sus planes, que Él obra todas las cosas según su consejo, según el consejo de su voluntad, entonces, ¿por qué oramos? ¿Qué sentido tiene que oremos? ¿Qué diferencia hace la oración del pueblo del Señor si Él ya ha decretado lo que tiene que ocurrir? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No es una pregunta que nos hemos hecho en alguna ocasión? Si Él es soberano, Él ha decidido hacia allí, aquello, lo otro, ¿por qué oramos? Muy bien, pues Pablo nos ofrece alguna pista a este dilema en Romanos 15, versículos del 30 al 33. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando aquí en Reina Valera del 60 dice me ayudéis orando, otras traducciones, por ejemplo la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, captan también la idea de esforzaros juntamente conmigo en oración, luchad conmigo en oración. Después lo diremos, no se trata simplemente un cliché fácil. Pido por, no, perseverancia, insistir, estar ahí todo el tiempo en oración, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como ya tuvimos ocasión, lo vimos en su día cuando estábamos en Romanos capítulo 1, lo vimos otra vez en el mensaje anterior, Pablo tenía un deseo fervoroso, un anhelo ardiente en su corazón de poder viajar a Roma. Él quería, por la voluntad del Señor, poder compartir tiempo con los demás hermanos en la iglesia de Roma para poder ministrarles algún don, compartir con ellos algún don y a su vez, como él se sabía necesitado de la compañía y de la bendición de sus hermanos, y subrayo otra vez, nos necesitamos, él quería que los demás lo reconfortaran a él, porque aquí nadie se sacia a sí mismo. Sí, nos necesitamos todos, por eso recalcamos, hay un retiro, pues es lo primero, hermanos. Si hay un retiro de Semana Santa, la Iglesia entiende que lo primero es el Señor, que lo primero es buscar la bendición del Señor, que lo primero es la bendición del pueblo y ahí vamos juntos. Y dejamos otros planes quizá para otra ocasión, que fines de semana hay. Si hay 52 semanas, fijaros si tenéis fines de semana. Ya cierro el paréntesis. Quería ir a Roma, pero antes, decíamos, la semana pasada, él tomaba un desvío y no era un pequeño desvío, se iría a Jerusalén. Era como decíamos, voy a predicar a Vitoria, pero paso por Andalucía. ¿Y por qué dijimos que introducía Jerusalén en su agenda, en su plan de ruta? No era algo más económico, ni mucho menos. Implicaba dar mucha más vuelta. No es algo que haríamos en el día de hoy. Tenía un plan, un propósito muy concreto, que era llevar una ofrenda de los macedonios, de los de Acaya, que lo que venía era a autentificar, a reafirmar que ellos realmente se habían convertido, que creían lo mismo. Pero Pablo sabía que el viaje a Jerusalén no era un viaje cómodo. No era algo que pudiera ser así a simple vista algo gratificante. No era, usando ese ejemplo, mira, es que me voy a Vitoria, pero antes me voy a ir y voy a disfrutar de un tiempo por Andalucía. No, él quería ir a España, pasaría por Roma, pero antes iría a Jerusalén, pero ahí habría peligro. Había peligro en primer lugar porque los rebeldes, los incrédulos de aquel lugar de Judea estaban deseosos de perseguirle. Querían tomarlo, veremos después, querían matarlo. ¿Os parece que eso era algo gratificante? Humanamente eso era algún incentivo para ir a Jerusalén, ni mucho menos. O sea, ¿cómo voy a ir a un lugar donde sé que me van a perseguir y que si pueden, me matan? Había un peligro evidente, un peligro para su vida, que todo se acabara. Pero es que además, Pablo era una persona que despertaba, que generaba cierto recelo, porque su ministerio estaba dirigido principalmente a los gentiles, y lo que él estaba mostrando es que cualquiera que fuera su procedencia, su nacionalidad, con independencia de todo ello, por causa de esa misma fe en Jesús, era aceptado por el Señor. Y eso generaba un recelo. En la iglesia del primer siglo eso generaba cierta incertidumbre. Había algunos que se veían sorprendidos por ello. Y es en ese contexto que Pablo les dice a los hermanos en Roma, orad por mí, insistid en oración por mí, perseverad en oración por mí, luchad en oración por mí. Y les da unos motivos muy concretos. Les dice, orad por mí,
para que pueda ser librado de los rebeldes que están en Judea. Orad por mí para que esa ofrenda sea aceptada. Y orad por mí porque según la voluntad de Dios pueda ir a veros, pueda tener ese viaje hacia Roma finalmente y pueda hacerlo con gozo. Pablo les decía, orad por mí, pero a su vez sabemos que Pablo era alguien que confiaba y creía plenamente, sin duda alguna, en la soberanía del Señor. El Señor es soberano, Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos, pero orad por mí. Que Él entendiera realmente en su corazón que hay un Dios que gobierna, que hay un Dios en los cielos que gobierna y que controla todas las cosas. Eso no obstaculizaba que Pablo viviera una vida en comunión con el Señor por medio de la oración. No había un descanso en ese sentido, simplemente decir, bueno, el Señor hace, el Señor controla, el Señor gobierna. Pablo oraba. Y que era un hombre de oración, lo vemos en cada una de sus cartas y es muy fácil verlo. No hace falta ser un erudito para ello. Vemos la carta, ya sea a los filipenses, a quien sea. Lo que hace es, en el principio, en la salutación, dice, doy gracias a Dios. Eso entraña que hay una oración al Señor. En Romanos 1:10, si conectamos después con el versículo 32 del capítulo 15, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Ahora lo que trataremos de ir viendo es cómo se conecta, qué conexión hay entre esa soberanía de Dios y nuestras oraciones. ¿Por qué orar? Repito, si Dios obra según el consejo de su voluntad. Y en primer lugar, quisiera que viéramos algunas de las razones por las que orar. En primer lugar, Dios mismo quiere que tengamos comunión con Él por medio de la oración. Hay una comunión con Él, una comunión íntima con Él que es posible por medio de la oración. Que podamos, como dice el salmista, derramar nuestro corazón ante Él, que podamos abrir nuestro corazón al Señor, que podamos exponerle absolutamente todo, que podamos levantarle un cántico de acción de gracias, que podamos exponerle cuáles son nuestras cargas, qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está agobiando, cuáles son esas bendiciones, que podamos estar conectados, por así decirlo. Él quiere que sea así, igual que un hijo hace con su padre. Todos los padres aquí, yo diría que casi todos lo entendemos, a no ser que haya una relación un poco rara con el hijo, pero cuando un hijo tiene un problema, una carga, cuando hay una preocupación, cuando quizá hay una noche donde no puede dormir, sabe que puede acudir a su padre, a su madre. Sabe que puede acudir y sabe que hay alguien que va a escuchar. Hay un momento en el que quizá va a notar, va a experimentar ese abrazo del Padre. Pues en idéntico sentido, nosotros con el Señor. Esa comunión es posible y Él quiere que la experimentemos. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es esa misma expresión que ya vimos en el capítulo 8 de Romanos. Cuando entrábamos en el capítulo 8, si lo recordáis, veíamos qué es lo que caracteriza la vida del creyente, una vida guiada también por el Espíritu. Parece que hoy simplemente vaya haciendo hincapié en el retiro, pero fijaros, ¿tenéis interés en el Espíritu? Pues venid al retiro, porque si no os perderéis mucho. Si queremos vivir la vida que el Señor tiene para nosotros, tenemos necesidad del Espíritu. Y si no buscamos, pues iremos cojeando. Cierro otra vez paréntesis.
La cuestión es que podemos acercarnos confiadamente al trono del Padre. En segundo lugar, debemos orar, porque así manifestamos nuestra dependencia de Él. Os cueste más, nos cueste más o menos, dependemos del Señor. Aquí nadie es suficiente. Como decíamos la semana pasada, el que se cree autosuficiente pues está engañado, y lo podemos decir desde aquí sin ningún tipo de problema. Si tú te crees que tú te sirves, que tu consejo es suficiente, que tu sabiduría te lleva a todas partes, eres el que está más equivocado de todos los que hay aquí. Necesitas al Señor, necesitas la palabra del Señor, necesitas su consejo. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Quédate aquí. Jehová es mi pastor, Él es quien me cuida, Él es quien me dirige, Él es quien me guía, Él es quien me sustenta. Él es el que me lleva al lugar donde estoy seguro. No hay otro en quien confiar. Hay muchos salmos que empiezan precisamente así. Señor, yo en ti confío. Yo en ti confío, a ti levanto mi alma. En ti confío, a ti oraré. No a nadie más, no. Hay un solo Dios. No voy a buscar a nadie más, a ti oraré. Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Yo este es de los salmos que tengo más subrayado. Enséñame, encamíname, muéstrame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres en quien confío, tú eres el sabio, no yo. Tú eres aquel que sabe todas las cosas, que gobierna, quien me ha salvado. Señor, yo necesito que tú me guíes, que tú me encamines, que tú me muestres. Maldito el hombre que confía en el hombre. En tercer lugar, orar, porque la oración glorifica a Dios. Es de aquellas frases que más escuchamos en una iglesia. Queremos glorificar al Señor. Pues bien, ora. Ora el domingo. Ora en tu día a día. Vive una vida de oración. Glorifica al Señor mientras te deleitas en Él. Esa es la razón de ser del creyente. Glorificar al Señor por medio de todo lo que hace, en todo lo que vive, por medio de sus pensamientos, en sus oraciones, mientras se deleita en Él. La oración glorifica a Dios. Cuando oramos y Él responde, Él se lleva la gloria. Cuidado ahí, cuando Él responde, acordémonos también de ello. Como decía Encarni antes, seamos agradecidos. Es triste como a veces pedimos, Él responde, concede y ya no nos acordamos. Él debe llevarse la gloria. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí encontramos, por medio de esa dinámica que nos muestra Pablo, donde él pide a los hermanos de Roma que oren por él y él ora por ellos, ¿qué es lo que vemos? Que sí, vivimos una vida de oración cada uno en su casa, pero hay algo importante y es que los hermanos oren juntos. Aquí encontramos uno de los motivos principales por los cuales podemos afirmar que es importante, importantísimo que la iglesia, que el pueblo se reúna para orar juntos al Señor. Que juntos podamos reunirnos y con un mismo sentir podamos orar, interceder juntos por la iglesia, por las necesidades que se presenten. Cuán importante es que aquellos que estéis disponibles el viernes podáis agendaros a las 8:30 un huequecito para venir a orar. Porque necesitamos de vuestras oraciones. La iglesia necesita las oraciones de cada uno. Sé que hay muchos que quizá están trabajando, sé que hay muchos que quizá tienen que llevar al niño, a la niña a la extraescolar. La cuestión no es esa, la cuestión es si quizá, solo digo quizá,
estás sentadito en casa cómodo porque te da pereza salir a la calle cuando la iglesia se está reuniendo para orar. Solo quizá, si es el caso, nos necesitamos. Necesitamos compartir nuestras necesidades, valga la redundancia. Necesitamos buscar juntos al Señor. Y la oración de muchos contribuye también a que Dios sea más glorificado. Que la fama, la dignidad, el buen nombre del Señor sea mayormente expandido. Cuando el pueblo del Señor se reúne para orar por un motivo concreto, cuando el Señor responde a esa oración, son más y más y más los que levantan su mirada a Él y levantan una alabanza al Señor. En 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos juntos para que sean muchos más los que levanten la mirada al Señor. Yo llegaba a este punto y cada uno aquí podría ofrecer lo que sea que haya vivido, algún motivo de oración que haya experimentado. Pero a mí me resultaba imposible cuando llegaba aquí no acordarme de lo que yo he vivido con mi padre. Nada más diagnosticarle la enfermedad, nos juntamos todos como iglesia. Esta iglesia, iglesias alrededor, iglesias a cientos de kilómetros y todos orando juntos al Señor. Señor, en primer lugar, te pedimos que si es tu voluntad, tú lo sanes, porque sabemos que tú puedes sanar, porque tú puedes, tú tienes todo el poder, pero en cualquier caso, Señor, lo que nosotros te pedimos es que tú te lleves la gloria. Ya sea por el milagro de la sanación, ya sea por el milagro de la salvación, que tu nombre sea exaltado y que tu pueblo se levante dándote las gracias, alabándote y adorándote. Fue la última semana, casi a tocar el pitido final, pero Él se salvó y la iglesia levantó un cántico de adoración al Señor por esa salvación milagrosa. El otro día, hablando con mi madre, yo le decía, yo sé dónde está Él ahora. Yo no sé si, me decía ella, ¿tú crees que sufrirá si ve? Digo, mira, yo no sé si nos ve, quizás sí, pero yo sé que está bien. Pues alabado sea el Señor por ello, que Él se lleve la gloria. Y al final, sí, de este lado de la eternidad sufrimos, sabemos que hay enfermedad por causa del pecado, nos quebrantamos, pero si podemos levantar la mirada y mirar más arriba, Él se lleva la gloria. Oramos porque sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso a veces nos cuesta, ¿verdad? Vamos al Señor, Señor, te alabamos, te agradecemos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Señor, ayer me porté mal, ahí fui orgulloso. Señor, te pido y a partir de ahí la lista de la compra. Te pido por lo otro, Y llegamos a decirle, pero sea lo que tú quieres, no lo que yo. Así como Jesús en Getsemaní. Señor, si puede ser, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Él ahí sabía lo que iba a experimentar. Y se sometió a la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que someternos también a su voluntad. Ahora, punto número 5. Debemos orar. Y ahí llegamos. Dejadme. Debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. El Dios soberano, repito, escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes. De alguna forma que quizá no llegamos a comprender, que no alcanzamos a entender ese misterio según cómo funciona,
Él ha decretado que las oraciones de su pueblo sean ese medio a través del cual sus planes y propósitos eternos lleguen a cumplirse. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios es soberano, Dios es majestuoso, su grandeza es inescrutable, pero a su vez es un Dios que escucha, que se inclina, cuyo oído está atento al clamor y a la oración de su pueblo. Fijaros, versículo 15 del mismo Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre todos los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Escuchaba a alguien que decía: con todos los que somos, si tú le oras al Señor, es como si todo lo demás parara, Él te está escuchando. Él te está escuchando. A veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Estamos ahí en una cena con alguien y enseguida sacamos el móvil. Enseguida nos despistamos, nuestra atención es captada por lo que sea y no escuchamos la conversación, aunque seamos solo dos. No así con el Señor, Él escucha. Su oído está atento al clamor de su pueblo. Y Dios ha decretado obrar en el contexto de sus oraciones. Cuando Dios ha decretado que algo ocurra, ha decretado también los medios a través de los cuales eso va a ocurrir. Voy a leeros el efecto y la causa. El efecto y la causa forman parte del decreto de Dios. John Piper lo dice así: si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios ha decretado que yo fuese sanado por una intervención quirúrgica, yo no seré sanado si no es por medio de una intervención quirúrgica. Como el caso del sol, dice Piper, ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego inextinguible. Quiero que el sol alumbre, decreto que no se apague. Si el sol se extinguiera, no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego. Nuestras oraciones, dice Piper, son como el fuego del sol y las respuestas de Dios como el brillo que emana del fuego. Dios ha decretado que cosas ocurran cuando nosotros oramos. Dios ha establecido el universo de tal manera que en gran medida éste se mueve por la oración, de la misma manera que ha establecido que la brillantez ocurra por medio del fuego. La oración nos lleva a esa tensión que ya estuvimos viendo en capítulos anteriores de Romanos, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Lo veíamos, ¿dónde lo veíamos? ¿Os acordáis? En lo relativo a la salvación. ¿Quién salva? ¿De quién proviene la salvación? De Dios. ¿Cuál es el medio? La predicación de la palabra. Él es quien salva. El Espíritu es quien irrumpe en nuestros corazones, cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Pero el Evangelio hay que predicarlo. Hay que proclamar la buena noticia de la salvación por medio de la fe en Cristo, en esa obra en la cruz. Pablo decía: todo lo soporto por amor a los escogidos. Lo veíamos la semana pasada. Si la salvación proviene de Dios, ¿por qué soportar? Bien, lo que decíamos, porque viene por medio de la predicación de la palabra. De igual forma, Dios ha decretado que muchas cosas ocurran por causa de las oraciones de su pueblo. En Jeremías 33 dice: clama a mí, clama a mí. Obedece, obedezcamos, clamemos a Él. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Ahora, cuidado, eso no es un cheque en blanco, ¿eh? Como decíamos antes, hacemos la lista de la compra. Quiero, porque el Señor también tiene sus no. Y el no también debemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él es un Padre que nos ama. Igual que yo no le voy a dar todas las cosas que me pidan mis hijos. ¿Por qué? Pues porque sé que algo quizá no les conviene. Punto. Les voy a dar la explicación. Pero
no siempre todo capricho es satisfecho. A veces hay que decir no. Quizá al momento no entendemos, no vemos qué hay detrás de ese no. Pero quizá pasará el tiempo y lo veremos. Quizá pasará el tiempo, a veces tendrán que pasar meses, en otras ocasiones tendrán que pasar años, cuando tú puedas mirar atrás y decir, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué en aquella ocasión, cuando yo le pedí aquello al Señor, pues la respuesta fue un no. Y es ese entendimiento de Pablo acerca de la oración que le lleva a pedir a sus hermanos en Roma que oren por él. Y les dice, orad por mí, esforzaos en oración por mí, luchad juntamente conmigo en oración. Y fijaros que les dice, luchad. ¿Por qué? Porque Pablo argumentaba muy bien. Él sabía que había disciplinas que eran una lucha. Tú a alguien ahora le dices, oye, nos vamos a juntar y vemos una peli en Netflix esta noche, quizá no le va a suponer mayor problema. Tú le dices, nos vemos a las 7 de la mañana, que vamos a orar, que a las 7 de la mañana, vente el viernes a las 8:30. Es que, y a ese es que le sigue tantos argumentos. Cuanto más espiritual es una disciplina, mayor resistencia encontramos. La oración es una lucha contra el orgullo, contra la suficiencia, porque orar significa reconocer que uno no puede. A veces orar significa luchar contra la incredulidad, ahí en medio de la duda, en medio de todas esas situaciones en las que nos encontramos a veces, donde uno no ve la salida, donde uno dice, con ese problemón, ¿ahí habrá salida? Eso que yo no esperaba que alcanzara mi vida, sea esa enfermedad, problema familiar, económico, en el trabajo, lo que sea. Ora. ¿Estás orando? Pablo, cuando escribió a la iglesia de Éfeso, dice que no peleamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y hay que pelear esa batalla. Hay que luchar, hacerlo con perseverancia. Y Pablo, fijaros que dice en el versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Os lo ruego por el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor que os lo estoy pidiendo. Es por el amor del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones que os lo estoy pidiendo. ¿Qué más incentivo quieres? ¿Qué es lo que más quieres? Como iglesia, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para orar? Cuando el Señor nos está diciendo que oremos. Cuando el amor ha sido derramado en nuestros corazones, no simplemente para que nosotros en nuestra vida diaria, en lo personal, individual, gocemos y disfrutemos de una relación con Él, sino para que podamos bendecir al resto del pueblo, a la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Qué otro argumento necesitas para que realmente, si Él es tu Señor, obedezcas y ores? En casa o como iglesia. Necesitamos de la oración. En la iglesia necesitamos de oración. Necesitamos de oración para que podamos seguir conociendo más al Señor, para que podamos crecer más en el conocimiento de Él, por supuesto, para que así podamos vivir una vida digna de ese llamado. A nivel pastoral se necesita oración, a nivel de liderazgo se necesita oración. Toda la iglesia, todos somos miembros del cuerpo, todos necesitamos oración, todos tenemos necesidades. Aquí no escapa ninguno, ¿eh? Todos tenemos necesidades, todos tenemos debilidades, presentamos flaquezas, tenemos problemas. Somos débiles. Necesitamos de los demás.
El problema es que si yo tengo que orar por alguien, quien sea de los de aquí, debería saber cuál es su necesidad. Si yo tengo que orar por Ricard y Raquel, quizás sea necesario, ¿verdad?, que yo me acerque a ellos y les diga, oye, ¿cómo estáis? O por Jaume y Fabiola, Paqui, Fina, cualquiera, Maura. ¿A dónde voy? Pues que tenemos que relacionarnos. A lo que decíamos la semana pasada, que estamos muy cómodos a veces. Puede que pensemos que ya es fácil si hay algunos, quizá hay 2, 3 mujeres que se reúnen un día a la semana e interceden por la iglesia. Mira, no es suficiente. Necesitamos de la oración. La iglesia necesita de la oración. Pero por supuesto, detrás de ello hay ese ejercicio de ir e interesarse por los demás. En definitiva, ser iglesia, vamos. Los miembros del cuerpo, cada uno por sí solo, no van a llegar a ninguna parte. No hay un solo miembro que pueda decir del otro, yo no lo necesito. Necesitamos, de verdad, necesitamos involucrarnos con los demás. Y 1, 2, 3, 4, 5 solos no llegan. Toda la iglesia es necesaria, absolutamente toda. Y en ocasiones, y el Señor a veces se mueve de una manera que uno se siente decir, pero sí, ya ves tú. Pero a veces nos mueve a orar también, no solo por los que aquí vemos dentro de esas 4 paredes. ¿Qué hay de orar por otras iglesias? ¿Qué hay de orar por otros pastores? ¿Qué hay de orar por otros ministerios? Por las misiones, como decíamos la semana pasada. Hay personas que se están jugando la vida hoy. Sí, aquí estamos muy calentitos, cómodos, ¿verdad? Pero hay gente que está sufriendo persecución para llevar el evangelio. En cierta ocasión, y llegaba a este punto, me acordaba, una vez me levanté, era muy temprano por la mañana, estaba leyendo y llegué a ese Salmo, el 28, a partir del versículo 6, dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Llegué ahí y tenía, no sé por qué, el sentir claro que eso iba para una iglesia concreta. No llegaba a las 7 de la mañana, copié el mensaje, se lo pasé al pastor, dije, mira, el Señor me traía esta palabra concreta para vosotros. Pasaron las horas y por la tarde de aquel domingo me respondió y me dijo, gracias por el mensaje, de verdad es la palabra del Señor que nosotros necesitábamos como iglesia. Hoy hemos tenido una reunión donde se ha discutido un asunto muy sensible como congregación, que podía causar divisiones, que podía traer problemas, pero sabemos en el nombre del Señor cómo teníamos que actuar y sabemos que Él es quien nos ayuda, que Él es nuestro refugio, que Él es la fortaleza y que al ver tu mensaje me decía, hemos concluido así esa reunión, dándole gracias al Señor y declarando que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro amparo. Eso es lo que hace el Señor. Él obra a través de las oraciones. Él fortalece al pueblo a través de las oraciones. Hace pocos días veíamos en los estudios el ejemplo de Guillermo Carey, misionero que se fue a la India en 1792. Y él dice que se veía a sí mismo como un minero, como alguien que entraba en una mina profunda, sin guía. Y dice que llamó a 2 de sus amigos y les decía, yo descenderé ahí, a la oscuridad. Yo necesito que vosotros sostengáis esa cuerda. Sabemos, años después lo estuvimos viendo, qué es lo que trajo el Señor por medio del ministerio misionero de Guillermo Carey. Pero lo que podemos saber también
es que detrás de esa obra en concreto había muchos hermanos en la fe, iglesias del Señor que estaban orando, luchando para que ese propósito pudiese llevarse a cabo. Debemos orar porque hay un Dios que escucha y responde a las oraciones de su pueblo. Ahora, llegados a este punto, Pablo les dijo: orad por mí por 3 motivos. ¿Respondió Dios a estas oraciones? Sí. Sí respondió. Lo que vamos a ver es si respondió de la manera que podemos suponer que ellos esperaban o no. Que Dios respondió, sí. Ahora, ¿fue de la manera que hubiésemos esperado? Veremos. En primer lugar, Pablo les dijo: orad por mí, que pueda ser librado de los rebeldes, de los incrédulos de Judea. Si acudimos al libro de Hechos, vemos que nada más llegar Pablo a Jerusalén, querían matarlo. En el capítulo 21 de Hechos se nos dice que cuando Pablo estaba en el templo, fueron unos judíos con el propósito de sacarlo fuera y matarlo. Y mientras procuraban matarlo, se dio aviso al comandante de la compañía que ante el tumulto que se había formado, que la ciudad estaba alborotada, inmediatamente tomó algunos soldados, tomó algunos centuriones y corrió hacia ellos. Y cuando lo vieron, dejaron de golpear a Pablo. Pero es que este no fue el fin de la historia, habría más. Como Pablo era ciudadano romano, lo dejaron custodiado en el cuartel, y en el capítulo 23 de Hechos se nos dice que, siendo ya de día, los judíos tramaron una conspiración para de nuevo poder tomarlo y poder matarlo. Incluso ellos, se dice en la palabra, que prometieron no tomar absolutamente nada, que juraron no comer, no beber hasta que hubieran dado caza a Pablo. Lo que ellos desconocían es que había una iglesia en Roma que estaba orando por Pablo. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo esa conspiración, hubo ese complot, pero hubo alguien, un sobrino de Pablo, que se enteró de lo que se estaba tramando. Y fue a Pablo y le dije: oye, que te quieren matar, que te quieren coger, que quieren acabar contigo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ese sobrino fue llevado a ese comandante y de inmediato ese decidió llevar a Pablo a la ciudad de Cesarea. Roma orando y Dios respondiendo a la oración. Había una segunda petición: los creyentes de Jerusalén aceptaran la ofrenda. En Hechos 21:17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Petición concedida. Tercera petición: llegar a ellos, llegar a los creyentes de Roma, para que pudieran participar de ese tiempo con gozo, como veíamos al principio, ser mutuamente reconfortados. Pablo sabía que necesitaba a los demás. De nuevo, ¿qué ocurrió? Pues mirad, estando en Cesarea, bajo la custodia de Festo, el gobernador, los judíos se acercaron a él para acusar a Pablo. En aquel momento, como él era ciudadano romano, a Pablo no le quedó más remedio que apelar al César. Y sería entonces, habiendo apelado al César, que por causa de esta apelación, 3 años después de haber enviado la carta, Pablo llegaría a Roma. En Hechos 28:15 dice: hablándonos de la llegada de Pablo a Roma, dice: salieron a recibirle hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias y cobró aliento. Pablo dio gracias, cobró aliento. Pablo fue animado. Es justo lo que él quería. Es justo por lo que tanto había estado orando. Es todo aquello por lo que Pablo quería ir a Roma. Ser alentado, ser animado, ser reconfortado. Petición concedida. No sé si lo veis, pero hay toda esa misteriosa obra de Dios, todo ese concierto de voluntades, concierto de circunstancias alrededor.
envueltas en la historia para responder a las oraciones. A veces uno diría, mira, es que yo pido esto, lo más fácil sería esta respuesta y que llegara de este modo. Sí, ya, pero es que no es como nosotros queramos, sino que es según el plan del Señor. Y nuestros planes, nuestros propósitos a veces tendrían fugas por más de un lugar, pero los de Él son perfectos. Y quizá detrás de una respuesta que parece dar 1000 vueltas, hay un plan mucho mayor. Algo mucho más precioso, que es lo que veremos a continuación. Hemos visto que Dios obró en el comandante romano para que nada más escuchar que había un tumulto se dirigiera hacia allí y dejaran de golpear a Pablo. Dios movió absolutamente todo para que ese sobrino de Pablo se enterara de la conspiración que había contra su tío. Dios movió, inclinó el corazón del comandante para que en su momento lo llevara a Cesarea. ¿Para qué? Para que llegara el momento donde ante una cierta acusación Pablo tuviese que apelar a César y de ahí irse a Roma. Pablo llegó preso, quizás lo último que planificaba. Quizá cuando pensaba en ese viaje a Roma, lo último que pensaba es en que llegaría preso. Alguien decía, ¿qué ventajas tendría eso? Dice, pues mira, en primer lugar que viajo gratis. No solo eso, que viajó aquel que llevaba, parecía un se busca, llegó custodiado por toda la seguridad. Con los guardaespaldas, viajando gratis y con guardaespaldas. Pero en tercer lugar, hizo posible que el Evangelio llegara a la casa del César. Escribiendo desde la prisión, Pablo les dijo a los filipenses que la causa de su encarcelamiento había llegado a oídos de toda la guardia. Todos aquellos que lo llevaban se enteraron del Evangelio. Tú imagínate llevar a alguien preso, pues tienes que escucharlo. O le cierras la boca, le pones ahí cinta de esa de carrocero, ¿es? O tendrás que escucharlo. Que estos se enteraron de lo que es el Evangelio, se enteraron de la carta a Roma, se la empaparon enterita y el Evangelio llegó a la casa de César. Lo que decíamos, nosotros a veces no alcanzamos a comprender, pero fijaros, cuando Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 22, dice, fijaros que les dice, todos los santos, ¿quién es un santo? Vale, aquellos que han sido apartados para Dios, aquellos que han aceptado, que han recibido el Evangelio. Fijaros, dice, todos los santos os saludan. Saludan a la iglesia, todos los santos, especialmente los de la casa del César. Especialmente los de la casa del César. Había alguien cuyo corazón había sido transformado. Había varios a quienes si no hubiese sido por esa circunstancia concreta, el Evangelio no hubiese quizá llegado a ellos. Fue por medio de todo ello que otros vinieron a la salvación. Por medio de la predicación de Pablo en esas circunstancias. No fue quizá el viaje más directo. Tuvo que soportar de todo. Pero la ganancia fue mucho mayor. Dios responde, Él es poderoso, como dice en Efesios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quizá a veces no entendemos. A veces no entendemos cómo encajan nuestras oraciones en el plan eterno, soberano del Señor. Sin embargo, Él nos dice, orad. Orad y hacerlo sin cesar. Es decir, no pares. Vive una vida de oración. Oye, no estoy diciendo que nada más levantarte y durante todo el día te quedes ahí en ese cuartito en casa orando.
No, yo sé que hay que ir a trabajar, sé que hay que ir a llevar a los niños al colegio, sé que hay que llevarlos a las extraescolares después. La idea es que ahí donde vayamos, quizá mientras estás disfrutando de un viaje en coche, ora. ¿Llevas los niños al colegio? Ora por ellos de mientras. Señor, guárdalos hoy. Señor, que les vaya bien, que hallen gracia a ojos de los demás, de los profesores. Mantén una vida de oración. Somete todos tus planes, todos tus propósitos, tus angustias, tus deseos a la voluntad del Señor. Fijaros, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Hace unos días le hablaba a mi mujer acerca de este texto. Le decía, fíjate, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. No te afanes, aquello que te esté turbando, aquello que te esté angustiando, aquella decisión que tengas que tomar y digas, es que no sé por dónde. Ya sea que un camino sea más difícil, ya sea que los dos te parecen igual de válidos. Pero, ¿qué hago? Mira, ora. En primer lugar, ora. Hazlo con acción de gracias. Y fijaros cómo sigue. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te concederá todo lo que le pidas. No. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo repito, no estés afanoso. Tú ora, pídele en oración, con ruego, con acción de gracias, y Él guardará tu corazón, Él guardará tus pensamientos. Quizá tendrán que pasar unos días, pero tu corazón está ahí, anclado, está firme, está seguro, está en paz. Hemos visto la petición de Pablo, los motivos por los cuales les pedía a los creyentes de Roma que oraran por él. Pero hay también una petición de Pablo para ellos en el versículo 33, y con esto concluimos. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Mira, yo creo que para un corazón que esté atribulado, que esté angustiado, que esté perdido, que esté dando tumbos por ahí, que esté donde sea que esté, no hay más aliento que leer cómo Pablo presenta a Dios en su carta a la iglesia de Roma. Lo presenta en el mismo versículos atrás como el Dios de paciencia y consuelo. Lo presenta como el Dios de toda esperanza. Y ahora en el versículo 13 lo presenta como el Dios de paz. Y yo te pregunto, ¿qué más quieres? Dios de paciencia, Dios de consuelo, Dios de toda esperanza, porque en Él hay toda nuestra esperanza, y Dios de paz, porque Él es la fuente de nuestra paz. Lo que cantábamos, si recordáis la última canción, hacía que el cierre del mensaje de hoy cobrara todo el sentido. Que Él nos reconciliara nos lleva a la idea de que hubo una comunión inicial que se perdió, que se rompió, que se resquebrajó. ¿Por qué? Por causa de la entrada del pecado. Y nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para reconciliarnos con Él. Y fue necesario que Él, en su plan, en su propósito eterno, antes de la fundación del mundo, enviara a su Hijo, a su único Hijo, para morir en esa cruz del Calvario, y que Él fuera a través de quien se restableciera todo. Que Él nos reconciliara, que la comunión fuese posible de nuevo, por medio de la fe en Jesús. Y es ahora que si estamos en Cristo, podemos experimentar esa paz.
Podemos experimentar esa paz en el sentido de no sabernos culpables, de que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos por causa de la obra del Hijo, que podemos acudir hoy ante el trono y pedirle perdón. Podemos acudir confiadamente al trono de la gracia. Y a su vez podemos experimentar toda esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en tiempos y momentos de aflicción, sean los valles que sean, lo duro que sea, lo que jamás hubieras pensado. Y eso es lo que Pablo parece estar pidiendo por ellos. Que el Dios de paz esté con vosotros. Que el Dios de paciencia, de consuelo, de esperanza, de paz esté con vosotros, os acompañe. Muchos hoy luchan contra el temor, la ansiedad, angustias de todo tipo. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos en quien hay paz, consuelo, esperanza. En un mundo donde brilla, parece ser, la desesperanza, que todo va avanzando a una velocidad vertiginosa, que parece no tener fin, hay esperanza. La iglesia del Señor puede cantar que hay esperanza. Y debemos orar y confiar que Dios usará nuestras oraciones en el contexto de su santa y su perfecta voluntad. Y debemos hacerlo individualmente y como iglesia. Si venimos predicando semana tras semana mensajes que llevan a confrontarnos, pero también a alentarnos, también a animarnos, no dejemos pasar el mensaje de hoy que apunta claramente a la oración. Debemos mantener encendida esa llama, de estar orando, de estar, sí, juntos en oración, implicándonos con los demás. Y hacerlo para que todos seamos edificados, que seamos levantados y para que la iglesia siga avanzando. Amén.